poder estar acá con ustedes, así que bueno, esperemos que tengan una buena charla. Bueno, vi durante estas semanas, en realidad hace tiempo ya, desde algunas organizaciones ambientales están pidiendo por la Reserva Caraguatá, ¿no? Para que esto vuelva a funcionar, sea un punto ecológico también ambiental, que lo es así, pero no está siendo utilizado de esta manera. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo vieron este pedido por parte de las organizaciones? Primero creo que hay que destacar este reclamo por parte de las organizaciones ambientales que hicieron sobre el Caraguatá, como también de otros espacios. Por eso justo nosotros salimos un poco a informar a la sociedad respecto al estado en el cual se encuentra el Caraguatá de aspecto normativo. Recordemos que eso del año 2021 se empezó a trabajar fuertemente después de tener el año 2018 el nuevo código, bueno, el primer código ambiental de la ciudad de Resistencia, que tenemos que destacar que es uno de los primeros municipios del país que obtuvo el código ambiental, que el que regula, es un instrumento que regula el crecimiento de la ciudad con el ambiente, con su entorno. Y obviamente también hace las protecciones necesarias de las reservas naturales que uno tiene en nuestro ambiente, más teniendo en cuenta las características de resistencia respecto a lagunas, meandros, zonas como el Caraguatá, que creo que es importante, el Río Negro. Son cuestiones importantes que como un área ambiental tenemos que protegerlo. Por eso el código fue aprobado en el año 2018. Desde ese momento se empezó a trabajar en diferentes cuestiones. Uno tiene que ver con una normativa fundamental que creo que es importante que toda la sociedad sepa, es que en el año 2021 se aprobó se actualizó una ordenanza de distritos y uso del suelo. Sí. ¿Qué significa eso? Que ahí uno establece de qué forma podemos ocupar la ciudad, desarrollarla y los usos que se pueden permitir en esos lugares. Dentro de esos usos también están las áreas verdes o los pulmones verdes, como uno por ahí lo conoce, y ahí se encuentra el Caraguatá. En esa ordenanza, la 13.756 del año 2021, que actualizó una norma del año 1988, así que imaginemos la envergadura y la importancia de esa normativa, refuerza la idea del Código Ambiental porque ya lo establece como una reserva ecológica ambiental, al Caraguatá como el Parque 2 de Febrero, como el... Esto en el año 2022, ¿no? 2021. En el año 2021 esta ordenanza establece esto que va a colación del año 2018 del Código Ambiental. Sí. O sea, las cuestiones normativas las estamos teniendo todas como para poder actuar. Además, esta misma ordenanza establece como área CIMAP, establece que un nuevo sistema municipal de áreas protegidas. ¿Qué es lo que se logra con eso? Es identificar todos estos espacios verdes de gran valor ecológico, ambiental, para preservarlos y poder desarrollar ciertos tipos de actividades después de una exhaustiva evaluación de qué se pueden permitir. ¿Hoy en qué condiciones se encuentra? Hoy la verdad que lamentablemente se encuentra, nosotros anduvimos nuevamente por el Caraguatá, se encuentra cerrado, no podemos ingresar. Hay policías provinciales que están cuidando y custodiando ese lugar, pero más que nada porque también le están dando uso. Según nos comentaron, hay como una especie de convenio con la provincia. Hay equinos de secuestros. De secuestros que creemos que también pueden ser los equinos que se secuestran de la eliminación de la tracción a sangre, sí. Pero también hay motovehículos también estacionados en gran cantidad, que eso es perjudicial para el ecosistema del Caraguatá, y la verdad que no se puede ingresar. Lo que pasa es que eso está totalmente abandonado, no podría funcionar con equinos, menos con equipamiento así automotores, motos que se encuentran en ese lugar, sí. Y en abandono total sin tener la custodia perimetral de toda esa gran superficie. Recordemos que Caraguatá tiene una superficie de 77 hectáreas, o sea, 77 manzanas. Ahí nos decía, entonces, hay una ordenanza que ya fue aprobada en 2021, ya se puede desarrollarla, en este caso se tendría que desarrollarla, no se lo realiza, pero ¿en qué condiciones serían las mejores condiciones donde uno podría tener el Caraguatá en buena calidad? Exactamente, así como se aprobó la ordenanza del 2021, también se reglamentó el CIMAP, que es fundamental, el CIMAP, el Sistema de Área Protegida, que ya esta ordenanza de usos la reconoce, o sea, como instrumento formal. Se realizó un concurso en el año 2022, un concurso de ideas de anteproyecto para la preservación, conservación de este espacio. Entonces hizo un concurso regional donde participaron diferentes estudios, más que nada profesionales y ambientalistas, y presentaron propuestas para ver cómo se puede establecer un vínculo con la comunidad, entendiendo y poniendo en valor el valor ecológico ambiental que tiene la reserva. Y también teniendo en cuenta una cuestión fundamental, la cuestión ancestral. Recordemos que eso se encuentra cerca del barrio Mapic, una comunidad Cuom, que siempre se nutre de todas las medicinas naturales de ese lugar, que uno por ahí lo ve en la sociedad, en la ciudad como uno lo vende. Sí. Bueno, ellos utilizan también todo ese lugar, como otras áreas de la ciudad de Resistencia, en búsqueda de esas medicinas naturales.
este concurso también contempló a las comunidades para ver cómo incorporar y que se desarrolle un plan de manejo de este gran espacio y pulmón verde de la ciudad Resistencia. Este concurso se cerró el año 22 con ideas, con propuestas, hasta un plan de manejo fundamental. Ahora, eso tiene que continuar un proceso del Ejecutivo Municipal para ver cómo continúa la intervención. Hubo ganadores, claro, hubo varias propuestas, proyectos, hubo ganadores, pero además de eso lo importante es que son concursos de ideas, son las bases para ver cómo se puede desarrollar. A partir de ahí hay que empezar a armar el proyecto, que es la tarea que le toca a la gestión municipal. O sea, ¿ustedes no tuvieron tiempo? ¿Cómo fue el proceso en ese momento que les tocó a ustedes con su gestión? No, nos dio el tiempo. Esto es un proceso, como te decía, de normativas. Hablé del año 2021, del 2022. Son procesos, recordemos que la ordenanza de distrito de usos tiene una discusión previa, no fue una propuesta solamente del Ejecutivo. Se hizo el Consejo de Planificación Urbana, el CPU, que participaron todas las instituciones del medio, consejos y colegios profesionales, más que nada la arquitectura, el urbanismo, la universidad, estuvo el APA, estuvo SAMEP, estuvo SECHEP, todas las instituciones que hacen el quehacer y que contribuyen a la construcción de la ciudad. Toda esa participación terminó en una ordenanza como corresponde. También después en el tema del CIMAP, lo mismo. El CIMAP es todo un estudio previo para poder determinar ciertas áreas y declarar como sistema del área protegida. Lo mismo ocurrió con el concurso. Lleva un proceso natural y participativo, que es importante, que es lo que tenemos que destacar, para poder llegar a concretar. No nos dio el tiempo de concretar ese proyecto, pero sí están todas las bases, las normativas, están las normativas correspondientes, que ya está declarado como reserva municipal, están en la ordenanza de uso y distrito del municipio de Resistencia, como también ya hay las bases de ideas de un anteproyecto y un plan de manejo que se requiere o se podría desarrollar en ese lugar. O sea, las normativas, las ideas están todos en el municipio. Ahora, hay que empezar a darle continuidad y trabajar con todas las ONG que hay en la ciudad de Resistencia y de la comunidad en general y las comunidades aborígenes, que es también fundamental, pero ser participativo para construir una idea y un proyecto y que ese lugar de 77 hectáreas se transforme en un gran parque urbano ambiental de la ciudad de Resistencia. Hubo una época donde era, ¿no? Donde se podía ir, se podía disfrutar. Claro, en los fines del 90, mediados del 90, cuando se crea el Parque Carabotá, tenía otras perspectivas y otra visión del ambiente. Sí. Es más, el Parque Carabotá, como se le conoce, esa reserva ambiental, cuenta con un gran anfiteatro, o sea, unas tribunas de hormigón, para ahí hay unas imágenes que se visualizan, hay sanitarios, hay juegos. Entonces, la idea es que este proyecto, este concurso de idea, también se contempló de que no intervengan mucho en el ambiente, o sea, no construir sendas peatonales como por ahí uno conoce, sino que respete las ondulaciones, respete los pequeños lagos que hay ahí adentro, bañados más que nada que son. Entonces, son cuestiones que las ideas, este concurso de ideas ya empezó a plasmar cómo se podría intervenir en ese lugar. Hay infraestructura hecha, la idea es ponerlo en valor y que ese gran lugar se transforme en un lugar cultural, educativo y recreativo en ciertas medidas, porque también lo que establece el CIMAP, el Sistema de Área Protegida, es todos los espacios verdes que tenemos en la ciudad, de empezar a categorizarlos de acuerdo a los tipos de usos que te permite para conservar el ambiente. Hay algunos casos que pueden ser netamente recreativos, otros que pueden ser solamente educativos y cultural, y otros que pueden ser solamente para estudios biológicos necesarios para conservar el ambiente. O sea, son diferentes categorías que lo establece el Sistema de Área Protegida. Esa reglamentación del CIMAP también fue construido y fue diseñado y elaborado con la participación de muchas instituciones de interés del ambiente. Entonces, creo que también hay que poner en valor eso. Y un detalle importante del Carabotá, hasta la idea del concurso de ideas, se contempló el traslado de los equinos, de los caballos que se encuentran en ese lugar. ¿Por qué? Porque obviamente esos caballos están hace mucho tiempo. Bueno, se contempló un proyecto de recuperación transitoria de equinos para que de esa manera se puedan reubicar en otro lugar, no en Carabotá, en otro lugar, en la zona sur, la zona del Palmar, donde es terrenos municipales, para construir ahí este centro, para que los animales sean trasladados a ese lugar, sean recuperados y vuelta a su actividad o con otro destino. Pero también sacarlos del parque, porque los caballos en el Parque Carabotá producen un daño ambiental. Entonces tenemos que reubicarlo. O sea, la idea y el proyecto que se estableció hasta el año 2022-2023 están todos plasmados y están todas las áreas técnicas del municipio. Lo único que está faltando es empezar a actuar
porque creo que es algo muy importante y bueno, y lo está demandando la sociedad. ¿El tema del traslado de los caballos también está esto plasmado? Está aprobado un proyecto de un centro de recuperación equina transitoria Sí. para el traslado de estos animales en la zona sur, en la zona del Palmar, que es terrenos municipales, que ahí se previó un proyecto para la construcción de este centro, entonces también se reubica esos animales que se encuentran hoy en el Caraguatá. O sea, todo ese proyecto de intervención del Caraguatá fue trabajado, fue proyectado, hay proyectos, hay ideas, lo único que falta es darle continuidad y empezar a trabajarlo de manera seria a un tema fundamental y además teniendo en cuenta el valor ambiental y ecológico que tiene el Caraguatá. Guillermo, hace una semana, cambiando de tema, bueno, ya comenzó a regir sacar los balcones gastronómicos de los distintos espacios. ¿Ustedes habían aplicado esta medida en su momento en la pandemia? ¿Cómo ve esto de poder, de tener que retirarlos? Los gastronómicos manifiestan que por ahí es un perjuicio porque ellos, bueno, invirtieron en su momento. Ahí, bueno, comentábamos también, hay algunos que no pudieron hacerlo por, bueno, las condiciones en la infraestructura del lugar. ¿Cómo ve esta medida? Bueno, primero creo que la medida respondió a un contexto, creo que es importante remarcarlo, en un contexto de pandemia donde la situación económica era muy crítico en diferentes sectores, más que nada el gastronómico, que obviamente su actividad se nutre de la participación de la gente y donde no podíamos estar tanto tiempo juntos. Entonces, por eso se amplió el espacio en el cual podían expandirse las confiterías y bares. Por ese motivo se estableció una normativa, una resolución de intendencia, en la cual permitía, bajo ese contexto, poder expandir y hacer construcciones provisorias sobre la acera, sobre la calle, con un ancho de 2 metros después del cordón. La gran mayoría, o casi todos, creo que respetaron ese estilo o forma de construcción provisoria, no permanente, Sí. obviamente con más o menos impresión, pero respetaron. Hay uno que por ahí no construyó un poco de manera mucho más sólida, que todavía permanece, pero sí lo importante es que la mayoría ya de los balcones gastronómicos ya retiraron, porque creo que es fundamental, porque eso respondía a una situación de un contexto económico. Y bueno, y hoy el Ejecutivo Municipal cumplió con la normativa y empezó a retirar. ¿Qué es lo que hubo o qué faltó para que esto no se realice de esta manera? Porque por ahí hubo allí un conflicto o un enojo entre los gastronómicos también en el municipio. Bueno, yo creo que lo que faltó es más que nada es diálogo, o sea, diálogo de establecer las alternativas, porque también es lógico entender el perjuicio que le generaría no sacar un balcón, sino en la pérdida de ganancias o de ingresos económicos y en un contexto tal vez similar Sí, que de crisis económica hace 3, 4 años atrás. Entonces creo que por ahí una cuestión de diálogo, o ver una alternativa o establecer un plazo de un tiempo más. O plantearlo, o sea, en una mesa de discusión, de diálogo de todas las áreas, que creo que es lo que hizo falta para poder llegar a un consenso y acordar y no una discusión por ahí que cómo se planteó en los medios, en la sociedad. Pero sí creo que es importante entender que de la forma por ahí que estaban ubicados, más que nada en los últimos tiempos, también creo que hay que plantear de que los balcones gastronómicos son un aporte urbanístico, es bueno, es lindo tener, pero creo que es importante empezar a trabajar en diseñar una estrategia de qué lugares se pueden llegar a permitir los balcones gastronómicos para dinamizar la economía, más que nada el sector gastronómico, también para embellecer la ciudad, para el visitante, el turista que se ¿Ustedes acerca. tuvieron una fecha límite de decir, bueno, desde aquí se sacan los balcones o no, luego de la pandemia? No, la misma resolución establece que en ese marco se acontece. Nunca se pone tiempo porque la pandemia tampoco no sabíamos Sí, no cuánto sabíamos iba a hasta durar. dónde. Pero sí una de las condiciones de la resolución lo dice muy claramente que tenía unas condiciones de temporalidad, digamos. Por las condiciones se justificaba poder ocupar los balcones. También tenemos que entender que si la gran mayoría sacó es porque también la inversión hecha por ahí puede ser se ha cubierto con el transcurso de los 3 o 4 años que tuvieron con los balcones gastronómicos en la inversión realizada. Pero bueno, lo importante es que obviamente es como a todos nos pasa, todo cambio de tratar de volver hacia atrás por ahí nos genera ciertas reacciones, pero yo creo que la ciudad se tiene que construir con diálogos, dialogando, hablando y viendo alternativas a esa situación, que acá a simple vista, de acuerdo a lo que uno escucha, no participé en ninguna de las reuniones como oposición, no participamos porque no nos invitaron a reuniones de diálogo a ver soluciones. Sí, lo que uno escucha es a los gastronómicos que se quejaron y bastante porque no tenían diálogo. Bueno, creo que si es realmente eso,
creo que es importante dialogar para todos los tipos de cambios. Igual con el tema de Caraguatá, yo creo que hay que buscar una alternativa, una solución, convocar a los sectores ambientales para ver cómo podemos encontrar una mejor solución, entendiendo el contexto económico, que también podemos poner eso sobre la mesa, Sí. pero creo que hay acciones que se pueden llevar adelante. Recién charlamos que a nosotros nos tocó una gestión de los 4 años, 2 años de pandemia. Bueno, esos 2 años de pandemia tal vez nos permitió hacer cosas, pero sí nos permitió hacer cosas visibles, pero sí nos permitió construir en base a normativas necesarias para el desarrollo futuro de la ciudad. Por eso es lo que hoy Caraguatá es uno de los ejemplos. En la semana pasada también hubo compactación de motocicletas. ¿Qué opina al respecto? Hay mucha, por ahí veía los comentarios de la gente que estaba enojada porque decía, bueno, hay motocicletas que se pueden dar a la gente o se puede realizar un remate. Por ahí por parte del municipio manifestaban que es un costo mayor por parte del municipio. ¿Está de acuerdo o no con esto? Sí, para ahí recalco, esto fue una decisión del Ejecutivo directamente, no, al tratarse de un volumen importante, no solamente de motovehículos, sino también de lo que significa eso, que se podría recuperar o no, Sí. no tuvimos participación en la discusión de qué alternativa se puede buscar. Lo que sí, escuchando al intendente, habló de que eso tiene un costo muy alto en poder reinsertarlo al mercado formal, digamos, por la falta de documentación y por otras cuestiones más, o por las inscripciones realmente que requieren cada uno de estos bienes. La verdad es que nosotros sería bueno poder buscar una manera de cómo reutilizar esa gran cantidad de motos que se destruyeron totalmente, pero también teniendo en cuenta que ellas se estaban deteriorando hace mucho tiempo. Creo que hay que buscar una normativa a partir de ahora de encontrar a ver qué solución tenemos con vehículos secuestrados después de un tiempo, de cómo se puede reinsertar a la vía pública nuevamente. Pues también tenemos que tener en cuenta que eso tiene una identidad, o sea, tienen los papeles, una documentación. Sí. Y si no se encuentra o si es adulterada, hay que ver realmente de dónde es ese motovehículo para poder volver a insertarlo a la formalidad como corresponde. Por eso acá se tomó una decisión, digamos que parecía ser buena porque libera el espacio del corralón municipal, pero hay que ver si aquel vecino o vecina que tenía la documentación para poder retirarnos la pudo, o la visión otra de cómo podemos recuperar y darle valor a ese bien, porque es un recurso, un dinero que se abolló todo y se lo mandó. Sí. O sea, la verdad que tampoco no es bueno eso, hay que ver cómo, si hay tantas motos secuestradas, creo que hay que buscar una alternativa de cómo poder reinsertarlo o cómo darle un valor agregado para poder volver a incluir a la ciudad de su Creo que existencia. después vienen los automóviles, ¿no? Y bueno, podría ser también lo mismo. Creo que hay que buscar una manera. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tiene que haber una reglamentación correspondiente, por un respaldo, porque también tiene que ver la justicia en estas cuestiones, pues muchas veces son incautados esos vehículos por no contar con una documentación que tal vez no sean de acá, sean de otros lugares que fueron robados. Por eso también ocurre esa circunstancia de no saber qué hacer con esos bienes. Pero sí tienen un valor y yo creo que hay que ponernos a trabajar para ver cómo podemos recuperar, más teniendo en cuenta que Resistencia seguramente vamos a tener un gran volumen de vehículos secuestrados y yo creo que vamos a poder tener que trabajar respecto a eso. Último tema, queríamos saber los proyectos que tienen en el Consejo. Sabemos algo que tiene que ver con proyectos de obra de edificios. Contanos un poco acerca de qué se trata y cómo mejoraría también. Sí, bueno, en ese sentido nosotros venimos trabajando, digo nosotros porque vengo trabajando hace muchísimo tiempo en lo que tenga que ver con la formalidad de la ciudad de Resistencia. La formalidad significa de cómo podemos regularizar la tenencia de la tierra o el lugar donde vivimos. Resistencia cuenta con cerca de un 40% de los que vivimos en la ciudad de Resistencia lo tenemos de manera informal, el título. O sea, no tenemos el título de propiedad. Sí. En algunos casos por falta de continuidad de un trámite y otros casos porque el Estado no interviene fuertemente en la regularización. ¿Qué daño genera eso? Daño primero particular o familiar de que las familias que quieren tener la seguridad jurídica del lugar que viven no la tienen. Y segundo, un daño también más urbano o colectivo, porque ese 40%, entre un 35 y 40% de que viene de manera informal la tenencia de la tierra, no está tributando. O sea que se genera un daño también entre todo lo que vivimos en la ciudad de Resistencia. Y ahí tenemos que hacer un paréntesis. La gente que no tributa, las familias que viven en la ciudad de Resistencia, no es que no quiere, sino porque está faltando políticas de agilizar el trámite de la regularización dominial. Ese sentido, no solamente uno conoce barrios informales como asentamiento, lo conocemos todo como que son los únicos que no tienen regularizada la tierra, pero en realidad en el microcentro de la ciudad hay cercano a un poquito más de 50 edificios
que están construidos en una parcela formal regularizada, pero que al construirse un edificio hay 40, 50 o 60 propietarios Sí. y que no tienen el título de propiedad. ¿Por qué no tienen el título? Porque no finalizaron toda la documentación de obra, por X circunstancias. O sea, hay muchas cuestiones que respondían, estamos hablando del año 2005 en adelante, o sea, casi 20 años atrás, que las normativas de seguridad, de higiene y otros trámites burocráticos se fueron simplificando pasando el tiempo. Pero las empresas, las desarrolladoras inmobiliarias, no pudieron finalizar y quedaron trabados los expedientes en el área municipal. Eso requiere un final de obra, como se lo conoce técnicamente. Ese final de obra permite a que se finalice la obra en términos administrativos y se pueda escriturar para cada uno de los ocupantes. Departamentos, locales comerciales, hasta cocheras. Sabemos que también cada cochera es una parcela individual. Bueno, este proyecto que presenté en el Consejo Municipal, lo presenté en junio ya, y está dando vueltas en la Comisión de Asuntos Generales. Es un proyecto que va a beneficiar a aproximadamente más de 1.500 familias que tienen departamento y también a todos los propietarios de locales comerciales que se encuentran debajo de los edificios y cocheras. Esto tiene un valor fundamental para las familias que viven, para los propietarios, como también para las desarrolladoras inmobiliarias. ¿Esto pretende agilizar los trámites? Claro, lo que agiliza y simplifica. En este tiempo de 20 años, cierta cantidad de edificios que cumplen ciertas condiciones que se establecían en la ordenanza, va a permitir que puedan facilitar el trámite y obtener el final de obra. De esta manera, como te decía, van a poder acceder al título de propiedad todos los propietarios de departamentos, locales comerciales y cocheras, pero también fundamentalmente todas las desarrolladoras, las constructoras, que invierten y lo transforman en un capital, que hoy, al no estar blanqueado, no lo pueden poner como un capital de respaldo para las inversiones, para un crédito nuevo, para poder reinvertir. Entonces, este proyecto, la verdad que tiene un impacto positivo muy alto porque le da la seguridad jurídica a los que viven, a los propietarios que compraron de buena fe, pero que no tienen el título, a la desarrolladora inmobiliaria que le pueden capitalizar nuevamente a ese bien que no está blanqueado, y dinamiza la economía fundamentalmente de la ciudad de Resistencia. O sea, ¿por qué? Porque se puede generar nuevas obras. Y un detalle fundamental, van a empezar a tributar, porque estos departamentos no están tributando, por ejemplo, impuesto inmobiliario. ¿Por qué? Porque no tienen el título, no está determinado su bien. Sí están pagando un porcentaje de servicios que una ordenanza también en el año 2020, que fue Hasta que esto se regulariza. hasta que se realice están pagando un porcentaje de tasas y servicios, pero no están pagando impuesto inmobiliario. Entonces, es un beneficio colectivo de la ciudad de Resistencia en todos los aspectos, el que vive y también para la ciudad porque se genera un ingreso nuevo. En lugar de ahora que vamos a estar discutiendo el nuevo presupuesto en el mes de octubre, creo que si llegamos a formalizar, a regularizar toda la informalidad de la tenencia de la tierra, creo que también va a generar que no aumentemos tanto los impuestos y podamos ingresar más contribuyentes a la base tributaria para que puedan contribuir como cualquier otro vecino que tenga el título de propiedad lo está haciendo hoy. Muchas gracias, Guillermo. Gracias Gracias por a venir. ustedes. Hablamos con Guillermo